este, ahorita están viendo la posibilidad de cuándo vamos a regresar. No sé para cuándo, todavía no tenemos fecha, pero sí, se está revisando eso, de que ya iniciemos clases presenciales, mínimo empezar con lo del laboratorio. Entonces, no sé, para muchos va a ser bueno, para otros a lo mejor no tan bueno. En mi caso, que hago casi, bueno, no hago casi, hago hora y media, de hora y media a 2 horas a la escuela, pues imagínense, pues va a ser un poquito otra vez desgastante, pero pues así aprendí. Hace muchos años ir a la escuela, cuando era estudiante, y ahora como trabajadora igual, hora y media, 2 horas. Cuando llueve, hasta más horas te tardas, ¿verdad? Es una problemática de la ciudad, pues estamos acostumbrados. No hay ningún problema. Ahí nos vamos a ver. Entonces, no sé, también quisiera saber, ahorita no nos va a dar tiempo de resolver problemas, pero sí me gustaría saber si alguien tuvo problemas con la otra tarea que les dejé. ¿Se acuerdan que la tarea que les dejé fue el programa de Blink? Ajá, el programa de Blink en JavaScript, ¿verdad? Era el lenguaje de programación que nos faltaba, por eso se los dejé el programa de Blink en JavaScript. ¿Alguien tuvo problemas? Parece que nadie tuvo problemas, los que lo intentaron, ¿verdad? Por supuesto. Acuérdense que vamos a entregar el programa de Blink, el de Push Button y el otro programa lo vamos a entregar todo junto. Ese tema se va a entregar cuando veamos un poquito de interrupciones. Ahorita no se los estoy todavía pidiendo, ¿verdad? Pero ya tienen que haber hecho el programa de JavaScript. Ténganlo en una sola carpeta. Así como hice una carpeta para todos los programas en ensamblador, yo hice una carpeta para todos los programas de Blink, ¿verdad? Puse la carpeta se llamaba, en lugar de ASM, se llamó Blink, y en esa carpeta de Blink puse, ahora sí que cada uno de ellos, ¿no? El de Java, el de Python, el de C, el de C++ y el JavaScript. Todos los puse allí juntos. Se los comento para que lo tengan ordenadito de preferencia. Ahí ustedes, como ustedes acomoden, pero en mi caso yo así lo ordené. Y bueno, afortunadamente no tuvieron mucho problema. Tenemos que hablar un poquito más hablar de un poquito de interrupciones y hablar para la de, ¿cómo se llama esto? Ahorita se me olvidó. Interrupciones. Lo del push button, para que hagamos el de push button, porque tiene errorcitos el de push button y luego como que no se entiende muy bien. Entonces, por eso lo dejé así como que ahorita primero vamos a ver otro tema y luego pasamos a ver interrupciones. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema vamos a empezar un poquito con el TM1638, pero para hablar del 1638, nosotros tenemos que hablar sobre las comunicaciones entre dos dispositivos. Y digo entre dos dispositivos digitales, porque puede ser de un micro, de este micro, como es de su Raspberry, a otra Raspberry, puede ser de su Raspberry a un Arduino, a un PIC, puede ser del mismo, de la Raspberry a la computadora, o sea, comunicación entre dos dispositivos. Y bueno, cuando nosotros hablamos de comunicación entre dos dispositivos de forma digital, que puede ser ahora sí que como ustedes gusten y con lo que ustedes gusten comunicarse, pues bueno, ¿qué tipos de comunicaciones aquí tenemos? Tenemos el sistema de comunicación que es paralelo, que aquí les pongo el sistema de comunicación paralelo y lo que es la parte serial. Pero entonces vamos a empezar primero con el paralelo. En paralelo, así como es en serio, pues vamos a necesitar de un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces necesitamos emisor y receptor. Siempre vamos a necesitar esa parte. Entonces hablamos de comunicación paralela, que fue la primera comunicación que se empezó a ver y se decía que era más rápida y muy eficiente. ¿Por qué antes se pensaba que era más rápida? En esos años, pues sí era más rápida que la serie.
¿verdad? En esos años. ¿Por qué? Porque teníamos un conector como el que están viendo del lado izquierdo. Ujú. Este era el cablecito, era un cable paralelo y un conector DB25. Y lo que tenía es que en ese entonces nuestra palabra era de 8 bits, de D0 a D7. Entonces rápidamente se mandaba todo completito. Sabíamos que teníamos que tener algunas señales de control. Entonces con las señales de control y con la palabra, pues fácilmente teníamos un DB25 para tener toda esa parte. Ujú. Y era rapidísimo, porque en un ciclo de reloj, pues, ya teníamos casi la comunicación completa, ¿no? 2 ciclos de reloj ya estaba. Mientras, si nosotros hablábamos de tipo serie, sabíamos que cada ciclo de reloj iba a mandar un dato, otro dato, y hasta completar los 8 bits, entonces era mucho más lento. Eso fue en un inicio. Mire, aquí podemos ver el DB9, que era una comunicación serial, y podemos ver los bits. Como estaba, pues ahora sí, como íbamos mandando en un bit los datos, lógicamente teníamos que tener pues el conectado, ahora sí una señal que decía que iba a recibir, el otro que iba a transmitir, y pues la parte de también de tierra, una parte de pues otras señales de control, ¿verdad? Que tenían en este caso. Pero ahorita nosotros seguimos hablando de nuestra comunicación paralela. Ahora, ¿qué pasaba con esta comunicación paralela? Pues ya sabíamos que paralela, pues iban a mandarse por paquetes de bits, de 8 en 8 los paquetes de datos de bit, ¿verdad? Y en el caso de serie, pues iba a seguirse comunicando de bit en bit. Entonces, estas son las partes que nosotros vemos, pero es como inicio. Aún así, empieza lo que es la ya, posteriormente empieza la que es la comunicación, en serie. Le empezaron a dar un poquito más de auge. Pero antes de eso, empiezan a ver la necesidad. Bueno, si se envía comunicación y aquel va a recibir información, ¿cómo podemos saber que sí se mandó la información correcta? Fue una. La otra, ¿cómo vamos a sincronizar el que va, a transmitir y el que va a recibir? ¿Qué distancias, a qué distancias podemos transmitir la información? O sea, no es lo mismo transmitirla de un cablecito que está aquí inmediatamente a unos 20, 30, 40 centímetros, que hacer una comunicación a distancia, o sea, con mayor distancia, con muchas empresas, ¿no? Que tenían una impresora, pero cada quien tenía su computadora y para mandar a imprimir, pues tenían que ocupar todos la misma impresora, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué distancias tenía que estar la impresora? Porque no iba a cubrir solamente a una persona, sino iba a cubrir a varios trabajadores. Entonces, bueno, ¿cuánta distancia se necesitaba? Y va a ser la coordinación para poder, mandar, esa información. Para eso están, pues, unos protocolos, ¿verdad? Protocolos de comunicación, como son el USAR o UAR y cuadrada C, SPI, ¿verdad? Son algunos de los protocolos que empezaron a surgir. Empezó realmente USAR. Y realmente hubo varios protocolos, varios intentos de cómo se iba a hacer esa comunicación. Entonces, como empiezan a surgir todo esto, aquí digamos, aquí les pongo, por ejemplo, ¿no? Cuántas señales de reloj y miren cómo está la información de un lado y cómo llega hacia el otro, ¿no? En un solo, casi 2, 3 ciclos de reloj ya tenía la información. Mientras que en el serie, ¿cuántos ciclos de reloj necesitamos para hacer la comunicación? Aquí les sigo ilustrando todo eso. Comunicaciones comunicaciones, interfaz de comunicación serial, vemos que hay varios tipos, ahora sí que varios protocolos de comunicación y varias formas de hacer esa comunicación serial. Algunos de ellos, hasta el código Morse, pues, es de alguna forma un tipo de comunicación serial. Hablamos dentro de esas comunicaciones que son paralelas y bueno, que es un solo camino, ¿verdad? El uno transmite y el otro recibe, un solo camino. Pero habrá otra comunicación que es doble camino, que puede transmitir y puede recibir, puede leer y puede escribir.
Entonces, por eso estas 2 ilustraciones, en el caso aquí nada más tenemos el hash, tenemos la señal de control que es el Chip-Select, pero aquí tenemos lectura y escritura. Ujú. Entonces son los 2 tipos de ahora sí las 2 partes. Bueno, entonces estamos hablando de tipos de comunicaciones. Las comunicaciones son paralelas, son seriales. Dentro de las seriales son síncronas o asíncronas. Ujú. Esto es lo que nosotros tenemos que quedar claros, que tenemos comunicaciones síncronas y comunicaciones asíncronas dentro de nuestra comunicación serial. Bueno, aquí ya les la norma de comunicación, la IA 232 o la estándar, ahora sí que esa es nuestra estándar, que apareció en 1969 y es precisamente una necesidad, la cual surge como una necesidad para que todos se pusieran de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transmitir? ¿Cómo vamos a recibir información? ¿Y por qué salió esto? Porque pues empiezan a salir lo que son las redes de comunicación, sabemos lo que es un módem, necesitamos la necesidad de conectar y pues lógicamente sale como esa parte de esa necesidad. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, ninguna. Okey. Okey. Entonces, bueno, aquí ya se empieza a definir, pues, cómo van a ser las conexiones, qué voltajes se van a requerir, qué características tienen que tener esa comunicación, especificar conectores, ¿cómo le llamaban a cada uno de los conectores? Aquí tenemos el DTE, el DCE, y bueno, aquí están específicamente qué es un DTE, que es recibir datos, DCE, transmitir datos. Entonces, se tiene que llegar al símbolo y a la traducción, ¿verdad? Por eso el hecho de que se haya dado. Pero no solamente esto, ¿no? O sea, la norma ya la tenemos, el protocolo de comunicación, los voltajes, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo que estos voltajes más 12 volt, menos 12 volt? Otro, otra norma que es la 485, ¿que consiste la 232 y qué diferencia tenemos con la 485? ¿Por qué hablamos de 5 volts y por qué hablamos de más menos de 12 volts? Y bueno, aquí tenemos diferencial, que es diferencial, ¿no? Es lo que les estaba diciendo, realmente se estaban poniendo de acuerdo en todos estos voltajes. Sabemos que la comunicación, los ceros, pues significa un cero, el uno significa pues realmente 5 volts o alrededor de 5 volts, ¿por qué más menos 12 volts? Ahorita vamos a ver, cuando entremos a ver un poquito más de la comunicación RC232. Y bueno, ¿a qué se refiere con diferencial? Parece que más adelante lo tengo, pero no quiero que me vaya a faltar. Diferencial, 2 líneas para transmitir y 2 para recibir. Tenemos la misma información de transmisión, pero van en 2 líneas. ¿Por qué? Precisamente porque estamos hablando de estar eliminando comprobando la información, ¿no? Como está hasta allá, llegó bien. Y en este caso, si tenemos 2 líneas, pues bueno, podemos hacer una comunicación HAL duplex o una full duplex al mismo tiempo. Ujú. No que primero transmite y luego recibo. Al mismo tiempo, estar transmitiendo y estar recibiendo. Entonces, son algunas de las cosas que más adelante, pues, se empiezan a probar y se da, pero en un principio, pues, nada más estaba en teoría. Entonces, aquí está un poquito, o sea, parte de esa información, que es DTE, que es DCE, y todas o sea, todo lo que se necesita para hacer una transmisión de datos. Que les digo que al principio fue sobre todo con redes, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues si estamos hablando de la norma, que se hizo una norma y esta es la USAR o UAR. Bueno, ¿qué significa eso? Vean, universal, asíncrono. Transmisión, recepción, transmisión. Eso es lo que significa esto. Ujú. Aquí dice en español transmisor, receptor, asíncrono, universal. Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base en la tarjeta adaptadora del dispositivo. Por supuesto, en todos o en varios de los microcontroladores, poco a poco ya vinieron integradas estas partes. En un principio teníamos que comprar
el chip. Y ahorita vamos a hablar de ese chip. Fíjense, aquí está el DB9. Volvemos a tomar el DB9 y vean, la terminal 2 va a la terminal 3. La terminal 3 va a la terminal 2. Vean el cablecito azul, vean el cablecito rojo. ¿Por qué? Aquí nos está explicando. TX, si este dispositivo, el primero de la izquierda, va a transmitir, pues por supuesto el otro tiene que recibir, ¿no? Y en, ay, perdón, dejen tomar tantita agua. Entonces quiero que vean la imagen. Y fíjense, entonces el que transmite, pues el otro tiene que recibir. Por eso la terminal 2 va conectada a la 3. Y cuando el otro vaya a transmitir, el otro tiene que estar en la 2 y entonces el otro tendrá que estar en la 3 para recibir. Entonces estos cables así se ven cruzados. Si ustedes no los cruzan, por supuesto se van a volar. Ahora, si esto ya pertenece al micro, es parte del micro, pues se volaron esa tarjetita, ¿verdad? Ese microcontrolador. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto, para cómo conectarlo. La Tierra. La 5 es la Tierra. Aquí lo podemos saber, nada más que está bien chiquitito la imagen. Voy a ver si los puedo poner un poquito más grande, a ver si se alcanza a ver. Esto sí no verifique que se alcanzara a ver. Sí, miren, aquí está el 5. 1, 2, 3, 4, 5, GND, tierra. Entonces, esta tierra, pues lógicamente todos tienen que estar conectados, pues a tierra. Tenemos que cerrar el circuito también, igual que todo. BCC y tierra, ¿verdad? Entonces, es parte de la conexión. Este era el cable. Vean, sea chiquito el cable, no podía ir con un cable larguísimo. Y por supuesto, si ya estamos hablando de comunicación UART, estamos hablando de una comunicación asíncrona. Por eso aquí yo ya les marqué esto y ya les estoy poniendo que esta es una comunicación asíncrona, ¿verdad? Esta que es lo que estamos diciendo que es una Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ahí está. Es la asíncrona. Desde aquí ya se los puse cuál era la comunicación. Estas cuáles son las que son comunicación síncronas. Ahorita estamos viendo la síncrona. La UAR, que fue de las que todavía me tocó ver a mí desde hace muchos años. Y bueno, fue la más sencilla por eso. ¿Qué es asíncrona? Pues que no necesitamos reloj. Aquí se los pongo asíncrona, serial, no reloj. Ahí está. Bueno, si no es asíncrona, ¿cómo es posible que se enviaba la información y se podía recibir la información? Entonces, ¿cómo se iba a hacer esto? A esto, como se lo empezó a hacer, es realmente sincronizar la velocidad con la que iban a transmitirse la información. Primero que nada, la velocidad de transmisión de los bits de datos. Eso fue como lo primero que había que definir. Aquí dice, intercambio de pulsos, sincronización no son requeridos parámetros más importantes de la comunicación, son la velocidad. Ahí está. Otra cosa muy importante, vean, estar. Por eso se los puse este cuadrito rojo. Aquí les puse estar y tenemos otro, el de stop. Se propuso un bit de inicio y un bit de parada o un bit de paridad. Entonces, estos fueron los otros 2 puntos necesarios. Otra cosa, se tenía que definir los paquetes.
paquetes de envío. Si ustedes iban a mandar 8 bits, se tenía que poner 8 bits más el bit de inicio, que sería 9. Y si iban a necesitar el bit de parada, pues entonces sería otro bit más, 10 bits. Entonces, aquí se requerían de 0 a 7, que son los 8, más el inicio, 9, y más el de stop, 10 bits, para que se pudiera mandar la información. Entonces, se iba a mandar por paquetes de 10 bits, tenía que el transmisor siempre iba a mandar, y fíjense, manda de 1 y el bajo es el bit de inicio, pero siempre tiene que mandar el alto y luego mandar el bit de inicio. ¿Por qué era esto? ¿Por qué fue necesario esto? Porque pues si decíamos que el bajo, nada más el bajo, y no tenía que venir a partir de un 1, puede ser que no hubiera energía, y pues tenemos siempre ceros, ¿verdad? Entonces, pues esto no significaba que fuera un inicio. Entonces, siempre de un 1 hacia un bajo, este es el bit de inicio, pero tenía que venir de un alto para que se pudiera tomar como el bit de inicio. Una vez que viniera el bit de inicio, empezaba la secuencia de los datos. Otra cosa muy importante que tienen que observar, vean que los datos no se toman al inicio de la señal, sino se va tomando más o menos a mitad de la señal para considerar realmente el efecto, si hay un problema de ruido. Porque aquí nos pintan las señales bien bonitas, ceros y unos, y bien bonitas, bien definidas. Ahora, me parece que aquí tengo una práctica sí, miren, aquí está. Esta práctica, ¿desde cuándo se las tenía que enseñar? Esta práctica fue de sus compañeros cuando hicieron lo del sistema mínimo, hace un par de añitos, ¿verdad? Y aquí está la señal. Vean la señal. Una señal que me ponen como cuadradita bien bonita, y miren cómo está. Y ya vieron cómo está la señal. Eso es lo que quiero que observen, cómo está la señal. Y por eso se la estoy poniendo en grandote, porque las señales reales, ay, tanto se las quería enseñar que a la mera hora ya la perdí. Aquí está. Vean cómo al inicio puede tener ruido y luego hay una parte de estabilidad. Ya sabemos que aquí ya la consideramos como un 1, pero luego baja y no precisamente se queda en 0. Y esto es de 0 a 1, ¿eh? Y miren, como que hay un voltaje allí negativo, ¿verdad? Es ruido. Estas señales son normales, pero esas son las señales que realmente tomamos. Vean, esto es lo mismo. Miren cómo va la señal. En un inicio, pues puede haber ruido, confusión, ¿no? ¿Es 0 o es 1? Por eso es importante tomarla en medio, medir en medio. Esto ya se puede considerar como un 1. Ahora, no solamente vamos a tomar una medida, sino en la parte media, tomar varias medidas. Se hablaba que se tomaban de 8 medidas, ¿sí? Aquí, en la parte de en medio. Y qué propicio, ¿no? Porque más o menos esto está en medio, y vean, en medio como ya, esto ya se puede considerar un 1. Entonces, estas son las señales reales. Puede ser una señal como esta, puede ser una señal como esta, y pues bueno, es importante medirla más o menos a la mitad para que no se pierda la información o que haya confusión en nuestra información. Entonces, igual la tomamos en medio, vean, definitivamente es el inicio, empieza nuestra comunicación y empezamos a ver que es un 1, un 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esta es la información que estamos transmitiendo. Y se está tomando más o menos a la mitad. Vean aquí, a la mitad. No la tomamos al inicio, no la tomamos al final porque puede haber ruido, sino a la mitad. Y aún así a la mitad se toman más o menos mediciones, como 8 mediciones de ese punto para tener una medida real.
Se hablan de varias velocidades, por supuesto, se hablan de 300, de 600, de 1200, 2400. La más común, nuestra estándar anteriormente era de 9600. Actualmente las comunicaciones ya se hace de 115.200. Entonces hablamos de todas estas velocidades. Anteriormente la más común era 9600. Actualmente es la de 115.200. La velocidad con la que se va a transmitir la información. Aquí dice, el primer bit se mide detectando el bit de inicio. Estamos a 104 microsegundos. Bueno, lo único que se está haciendo, pues si ya sabemos que son 9600 baudios, en inverso nos da microsegundos, ¿verdad? Y esos microsegundos es lo que estamos considerando, son 104. Por eso habla de que son 104 el bit de inicio y luego tenemos que tomar la mitad, que son 52, y tomar allí la lectura de nuestro bit. Allí la lectura de nuestro bit es lo que les estaba yo explicando. Entonces ahí es donde se va a tomar, luego otra vez 104 y ahí es donde se te va a tomar la medida, otros 104 microsegundos y ahí se toma la medida. Es como se va a ir midiendo la información. Y aquí pues nos habla otra vez y nos repite la velocidad, lo importante que es lo que ahora sé que ya les expliqué cómo están tomando. Vean, aquí están hablando del bit de inicio, el bit de paridad y tenemos en este caso 2 bits de stop. Esto ustedes puede ser un cambio, claro que sí. Ustedes definir que de paridad tenemos un bit de paridad y tenemos 2 bits de stop, también se pueden tomar así. Entonces, bueno, son 8 más el bit de inicio, 9 más el bit de paridad, 10 y más los bits de stop, 2, 12 bits, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos. Esta es la comunicación serie. Por mucho tiempo la estuvimos ocupando. Era el ejercicio que hacíamos y volvíamos a repetir, porque era bastante sencillo para sus compañeros hacerlo. Yo sé que con Arduino pues lo van a poder hacer muy fácil. Como les digo, pueden poner en práctica todo esto y van a ver qué fácil es esto. Ahorita nada más se los platico rápidamente y ustedes ya pueden hacerlo, ¿verdad? En este caso, nos está hablando de los niveles de voltaje. ¿Qué pasó con los niveles de voltaje? Sabemos que nuestro voltaje iba de 0 a 1, ¿verdad? 0, siendo el 0, el 1 es 5 volts. En este caso estamos hablando de 3.3 volts para nuestra Raspberry y ya. Bueno, nuestro dispositivo, nuestra RC232, teníamos más de una, había un dispositivo, ¿verdad? Que ya no los vende casualmente los de Arduino, no los conectaron, ya desde ese entonces no los conectaron para hacer esa comunicación de la UAR o usar, tenemos un dispositivo que se conoce como más 232. Es así, ustedes ya lo pueden comprar, el más 232. Lo mismo que acabamos de explicar, pues lo hace el más 232. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los capacitores, tenemos conectado aquí adentro, pues, transmisión, recepción, tierra, GBCC, cómo se conecta con nuestro cable de DVD9, cómo se debe de conectar. Todo esto ya no los vendían, ya era el chip, ya nomás era conectar y ya. Pero pues qué raro, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de 0 a 3 volts o de 0 a 5 volts y resulta que este dispositivo nos está hablando de más menos 12 volts. Bueno, aquí internamente, ¿cómo es posible que internamente ya teníamos esos 3 o 5 volts los convertía a más 12 volts y ese 0 lo convertía a menos 12 volts, menos 10 volts, de tal manera que estuviera más esto, más la señal más grande y poder tener la medida pues más segura, más firme, más no es lo mismo 3 volts, que es como que muy vulnerable, a que ya pusiéramos 12 volts y que se definiera bien que este es 1 y este es 0. A eso me refiero.
Ujú. Entonces, esta parte, esto nosotros era para nosotros transparente. ¿Por qué? Pues ya teníamos el dispositivo, lo conectamos y funcionaba. Bueno, y vean, 2, 4 cablecitos, 2, 4 cablecitos que tenemos que conectar, el cablecito y listo, ¿verdad? Ni nos preocupábamos. Pero, ¿qué pasaba internamente? Era importante esto, entender cómo lo estaba haciendo y cómo estaba haciendo la conversión, y que internamente este dispositivo, internamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Gracias a estos capacitores, gracias a lo que tenía internamente, pues lográbamos ese voltaje de más menos 12 volts o más menos 10 volts, porque hay unos que decían que era de más menos 10 volts y otros que decían que más menos 12 volts. Ujú. Entonces, eso es lo que decía. Entonces, eso es lo que teníamos. Hay otro estándar de comunicación que fue el RS485. Y aquí nos dice, describe una interfaz de comunicación que opera sobre las líneas diferenciales capaces de comunicar a 32 unidades de carga, en una de los más utilizados en el sector industrial. Esta se utiliza mucho para PLCs y para nivel industrial, como está diciendo. Ah, miren, aquí dice, gracias al circuito integrado más 485, imagínese que tienes un PLC o cualquier máquina que se comunica a través de un bus RS485. Sería necesario sencillo poder intercambiar las tramas y leerlas. El 485 es un sistema de comunicación más robusto a interferencias, lo que permite la transmisión a altas velocidades, largas distancias, en el orden de kilómetros. Nosotros estábamos hablando que, bueno, pues estábamos limitados con un cablecito de cierta distancia, ¿verdad? La 485, eso es lo que superó, ya superó esas distancias. Estamos hablando que a mayores distancias podía funcionar fácilmente. Igual se hablaba de, pues si estamos hablando a nivel industrial, puede manejarse diferente voltaje, diferente corriente, y pues esto ya lo tenía contemplado. Por eso la RS 485 y la favorable de esto que salió. No tenía problemas con ruido. Nosotros tenemos muchos problemas con el PIC, problemas de ruido, ruido, y siempre el problema de ruido. Y otro de los problemas que tenía mucho Arduino era el ruido. Con ruido sabemos que no íbamos a recibir la información que estamos transmitiendo. Entonces, ¿qué necesitábamos? Pues algo más certero, ¿verdad? Que en este caso el RS485, pues ya lo tenía contemplado. Dice, debido a esto, el bus USB y el RS232 solo pueden utilizar conductores o cables de unos cuantos metros, y otros como SPI y cuadrada C son peores aún, permitiendo en algunos dispositivos solo unos pocos centímetros de cable. Entonces nosotros vamos a hacer otro tipo de comunicación, pero sabemos que la RC232 pues aguanta un poquito más. ¿Pero qué? La 485 todavía más. Entonces, si ustedes pueden hacerlo con uno, pueden hacerlo con los demás. Y simplemente hay que revisar esta, este, estas normas, estos protocolos de comunicación, para ver cuáles cumplen con nuestra aplicación, con nuestra expectativa respecto a nuestra aplicación. Para resolver estos problemas se utilizan los buses diferenciales. Ahora están hablando de buses diferenciales. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como buses diferenciales? Claro que los hemos ocupado, claro que los hemos ocupado. Estos estos emplean dos conductores de forma tal que las corrientes y tensiones en ambos sean simétricas. Esto ofrece inmunidad al ruido. Entonces, fíjense, las señales son simétricas. Ujú. Son simétricas y están eliminando el ruido. El caso más conocido del bus diferencial es el cable UTP. ¿Qué característica tiene el cable UTP? Se acordarán que ese cable UTP es el cable que son para redes. Estos, estos cables vienen trenzados. Este trenzado es lo que logra el que se elimine
ese ruido. Pues vamos a seguir leyendo porque más adelante habla de esto. Puedes encontrar sensores de humedad, temperatura, presión y prácticamente de cualquier tipo que utilizan el protocolo RS485. Entonces hay sensores, hay humedad, hay presión, hay muchos sensores que tenemos y que ya vienen con este protocolo. Igual con el RC232, ustedes van a encontrar, bueno, qué comunicación vas a hacer, RC232, 485 y cuadrada C. ¿Cuál vas a hacer? Ya te dan el conector, ya nomás es prácticamente de ponerlo. Pero esta teoría no te la explican y es por esto que yo me estoy asegurando de que la tengamos, ¿verdad? Entonces aquí se combinada diferencial y simple. Aquí transmiten 2 líneas y por medio operacional y se usa el par torcido para eliminar el ruido magnético, el de inducción, el ruido magnético a la hora de que haces ese tipo de conexión del cable trenzadito, estás eliminando parte del ruido. En física se vio el teorema de máxima transferencia de energía, se cumple cuando la impedancia del cable de 120 ohms de la fuente y del destino son las mismas. Entonces, el que sea el cable a una cierta medida lo soporta, más cable más grande ya no va a soportarlo. El que esté trenzado, esto también va a ayudar. Aquí está el ejemplo, miren, RS485, RS232, lo que están haciendo es para hacer la diferencial. Vemos cómo están las entradas, cómo hacen las señales, cómo se están haciendo esas señales, cómo están torciendo ese cable para que pueda eliminar ese ruido. Esto creo que no va aquí. Ah, sí, ya vi por qué lo puse aquí. RS485, modos de comunicación. El bus permite implementar varios modos de comunicación, simples, HAL duples o full duples. Simple, pues un solo cable. HAL duples, vean cómo está. Puede enviar y puede transmitir, pero primero envía y luego transmite, ¿verdad? En tiempos diferentes. Pero hay otra que es la de full duplex. Puede estar enviando y puede estar recibiendo. Ajá. Transmisión y recepción. Ambas, total. Estos modos se diferencian en cómo se comunica el maestro y los esclavos. Por lo tanto, dependiendo de la aplicación, debes elegir uno u otro modo. Entonces, depende de tu aplicación, la que tú requieras, vas a ocupar y dependiendo de eso, es como tú vas a conectar. Ya estamos hablando de un maestro y un esclavo. Normalmente nosotros el maestro era nuestra computadora, el esclavo era el dispositivo en donde iba a recibir la información. En este caso a lo mejor era el TME 1638, ¿verdad? Ahora nuestra transmisión va a ser por medio de nuestra Raspberry, nuestra recepción pues va a ser un TME 1638. Entonces aquí dicen, bueno, comunicación serial. Claro, hay mucha comunicación serial. Vemos que la comunicación diferencial, ejemplos de comunicación serial son todas estas. Unos síncronos, otros asíncronos, pero todos son comunicación serial. Aquí nos hablan pues de qué velocidades estamos hablando. Hay veces nos decimos, no, pues es que una comunicación, digamos en el USB estamos hablando de 2 megabits, de 3 gigabits, de 3.1 gigabits, de 3.2, el 3.2 son 20 gigabits, ahora estoy 2 es 480 megabits, del 3 4.8 gigabits, 3.8, 3.1 10 gigabits y 3.2 el 20 gigabits, ¿verdad? Estas son las velocidades que estamos hablando. Ahora aquí creo que se me encimó. Ah, no. Este es el RS485, así como teníamos el Master 232. Aquí tenemos el dispositivo. Permítame un minuto mientras voy por agua.
Mientras les dejo para que revisen. Bye. Bueno. Sigue sin oírse mi llamada cuando marco. Ah,
Se enfermó del estómago. Es que dice que la pachita le ofreció cicatrices. Y luego que al otro día se fue con una vecinita, una amiguita, y la amiguita y albónicas, le cayeron de casa y se vengaron. Ya a lo mejor ya estaban pasadas. Sí, a mí se me hace que sí. Le dio asco y luego le ha pasado, imagínate, sí le hizo daño. Ok, gracias por su espera. Y es que sí fui por agua, aproveché por ir por agua mientras recibía la llamada. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Sí siguen allí. Profesor. Ah, de repente no me contestaban, digo, sí siguen allí, o también se fueron. Fuimos por agua. También. Sí, la que está hablando soy yo. Ay. Para refrescar la memoria, bro. Para mínimo despertar, ¿verdad? Luego hay veces que se queda uno tan quietecito, tan atento, que empieza uno así como que, ¡ay! Le empieza a dar uno sueño mínimo a moverse. Aparte también se cansa uno de tantas horas estar sentado. A mí me pasó ayer. Estaba yo, sentada un buen rato. Ay, ya me dolían mis pies de que estaba yo. Como que más bien, sentí mis pies así como pesados cuando caminé, empecé a caminar y como toda tiesa, entumida, no sé cómo se le llame. Pero sí, no me sentí nada bien. Digo, no, sí tengo que hacer más ejercicio. Entre las clases aquí en línea y entre que ayer tuve que quedarme un buen rato sentada. Ay, no, estaba bien cansada. Bueno, esto fue comunicación serial asíncrona, ¿verdad? Ahora vamos con la otra parte. Sabemos perfectamente que hay la comunicación síncrona. ¿Qué característica tiene esa comunicación síncrona? La comunicación síncrona es por medio de el reloj, una señal de reloj, el clock, ¿verdad? Tenemos el dato, tenemos el chiksele, que es la forma de decir que si voy a comunicarme, que si voy a transmitir, y el reloj. Entonces la comunicación, ahora pasamos esa comunicación síncrona. ¿Cuál es la comunicación síncrona? Pues la comunicación síncrona es la I cuadrada C.
I2C. Es Inter, Inter. Ay, no sé si este lo puse mal. Bueno, vamos a ver, luego lo reviso. Es un protocolo de comunicación serial desarrollado por Philips Semiconductors. Ellos lo desarrollaron porque televisión. Entonces tenían que hacer la comunicación síncrona a través de las diferentes, pues la transmisión más que nada para que puedan recibir las demás televisiones. Entonces, esa es la forma en que ellos empezaron a desarrollar, por eso salió esta comunicación. Y dice que es allá de la década de los 80, o sea, hace muchos años ya está esto. En un inicio se creó para poder comunicar varios chips al mismo tiempo dentro de los televisores que fabricaba la compañía. Esta norma la diseñaron para comunicar la información en los receptores de televisión. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros fabricantes empezaron a adaptarlo hasta convertirse en el estándar del mercado mundial de hoy. Ahora, este cuadrada C no nomás se utilizó, bueno, más bien, desde allí lo ven que no solamente va a haber un maestro, sino puede haber más de 2 maestros y va a haber varios esclavos, puede ser muchos esclavos, tantos como quieran. Entonces, así es como se inició y es como se empezó a trabajar. El protocolo I cuadrada I2C funciona con una arquitectura maestro-esclavo. Esta arquitectura existe en 2 tipos de dispositivos, el maestro, por supuesto, y el esclavo. El maestro es el controlador, son los que inician y coordinan la comunicación. Los esclavos son periféricos, son los dispositivos que están a la espera de que algún maestro se comunique con ellos. Casos comunes son los sensores y actuadores que soportan este protocolo, aunque también es posible y en ocasiones necesario que un microcontrolador se comporte como un esclavo. Sabemos que el microcontrolador puede trabajar como maestro, pero también puede trabajar como esclavo. Los periféricos, el TMS-232, va a trabajar como esclavo. Entonces, por eso estamos hablando de lo que es esto. Dice, 2 maestros, multimaestro y varios esclavos. Cualquier dispositivo puede tomar el papel de maestro. Para evitar cortocircuitos se utiliza una configuración llamada colector abierto bipolar, estrenado abierto en los MOS. ¿Sí? De manera externa se ponen resistores de levantamiento pull-up para polarizar los trenadores, un resistor para dato y uno para reloj. Entonces vamos a necesitar uno para dato y uno para reloj. Ahora, aquí está. Sí, miren, aquí se ven. Estos cuadritos que están aquí están simbolizando esas resistencias. Uno para datos y otro para reloj. 2 resistencias pull-up. Más adelante seguramente debo de tener otro diagramita. Y bueno, ¿cómo defino a qué dispositivo me voy a comunicar? Pues como parte de la trama utilizo 7 bits para una dirección, entonces puedo manejar 128 dispositivos conectados y no necesito habilitador, pues ya está en la trama. También puedo decir si quiero leer o quiero escribir. Entonces sí, son 7, 2, 4, 6, 7 bits los que se van a comunicar. Inicio, fíjense, viene de un 1 y hacia un 0. Ahí prácticamente es nuestro inicio. No requiere un bit completo de inicio como en el otro caso. Si necesitamos lectura-escritura, sí. Y eso es lo que requerimos. ACK. NAC y el bit de parada, stop. Cuando vamos a terminar de transmitir la información, un stop. Lectura y escritura. Tenemos que especificar si es lectura o es escritura. Eso es lo que tenemos que especificar. Y volvemos a ver, fíjense, la señal de reloj. Revisamos que cada vez que va hacia arriba la señal de reloj es cuando hay una comunicación, hay un dato a una
distancia prudente, otra vez se vuelven a tomar la medida. Y aquí está 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y aquí es con el nivel alto del de la señal de reloj, cómo vamos a empezar, cómo se va a ir tomando cada uno de los datos. Solo puedes ver, solamente se precisa 2 pines para la comunicación, es decir, que todos los dispositivos se conectan a los mismos cables. SDA utilizado para el intercambio de datos. SCL empleado para la señal de reloj. Así van a encontrar esa señal SDA, SCL. Y 12 también es denotado como TWI por las siglas Two-Wire Interface o interfaz a 2 hilos. Existe una tercera conexión que es la referencia tierra, pero por supuesto que siempre vamos a necesitar de alimentación, ¿verdad? Hay veces que no lo ponen, pero miren, aquí está. Este es el chip con el que se va a poner, así como estuvimos en la 232, que teníamos el más 232. Para la RS485 tenemos también el dispositivo. Para I cuadrada C también tenemos este otro dispositivo. Tenemos conexión de ¿qué? Tierra, BCC, SDA, SCL. Eso es todo. Por supuesto, nosotros los podemos encontrar. Aquí tenemos un convertidor de I cuadrada I2C a paralelo para el LCD. Se compra este dispositivo, se pone el LCD y eso es todo. Muchas veces yo cuando les digo, no, pues quiero que trabajemos con el LCD y que lo trabajemos de forma antigua. Ay, no, pues muchos se compran este dispositivo, se quitan de rollos y lo mandan el mensaje con esto. Esto ya le está resolviendo todo el trabajo. Sí, les resuelve todo el trabajo. Ya sé que ustedes entre menos hagan, mejor. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Entonces aquí está, véanlo. ¿Que lo conozco? Claro que lo conozco. Aquí está el dispositivo. También tenemos un acelerómetro. Viene con SPI y 12. Aquí está. Está el dispositivo para un acelerómetro, un giroscopio, un magnetómetro. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se tiene que conectar, lógicamente con un Arduino. Pues ya ven que el freezing ya tenemos un par de añitos que ya está, pero no hemos podido hacer este trabajo de poderlo conectar. Pero vemos que aquí están las conexiones. BCC, GND, SCL, SDA, ASL, EDO, IN, NCS y FSINC para sincronizar, ¿verdad? Exactamente, aquí tenemos el cómo conectarlo y son las mismas señales prácticamente que se tienen. Nada más es un ejemplo para cómo revisarlo. Y bueno, vemos la otra comunicación serial. Ya nomás nos faltó la última y ya se me fue el tiempo. Esta queda para mañana. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, Sí, profesora. profe. Ay, qué bueno que sí le entendieron. Ya somos 17. Bueno, somos 18 y son 17 ustedes. Les vuelvo a repetir, tareas. Las tareas son importantes para que ustedes aprueben. La tarea del App Inventor se va a cerrar igual que las primeras 2 tareas, las que les dejé al principio de operaciones aritméticas y lógicas y la de las primeritas de intro 1 y intro 2. Ya se van a cerrar. Entonces, ¿para qué? Esas ya no las van a poder subir. Se los estoy avisando para que no haya sorpresas y que luego me digan, es que la maestra no me dio suficiente tiempo. Pues bueno, creo que ya tuvieron suficiente tiempo, ¿no? Bueno, eso creo que ya tuvieron suficiente tiempo. ¿Por qué les cierro las de App Inventor? Porque App Inventor, pues, no se requería ni la Raspberry.
Entonces muchos dicen, ay, es que he tenido con problemas con la luz, que he tenido problemas con la Raspberry, que he tenido problemas de no sé qué. La app Inventor era más que nada un juego, ¿verdad? Un juego. Así como está. La siguiente tarea que les deje, que va a ser más adelante, ay, sí va a tener más chiste, pero ahorita no. Son el grupo 6, B, 8 y estamos a 25. 25. 25. Gracias, gracias. De octubre todavía. Ay, octubre 21. Ahorita me estaba tratando de apurar un poquito porque sé perfectamente que el próximo lunes ya no los dieron como puente. Entonces, como ya no los dieron como puente, yo tengo que avanzar lo más posible. Ujú. Entonces,